tiene que ver con lo que hablamos permanentemente. A veces hablamos desde la macroeconomía y a veces nos vamos a la microeconomía, que para todos nosotros es ir a la góndola y ver cuánto están las cosas. Básicamente eso. Se trata de que, bueno, de sostener lo que es una canasta básica que las familias van incorporando a lo largo del tiempo. Te gusta más un producto, sabés que necesitas más de otro producto y tratás de, bueno, de incorporarlo a lo que es tu patrón de consumo. A veces se puede y a veces no se puede, sí. Y sobre todo cuando permanentemente se han reajustado lo que son los precios de la economía y puntualmente los alimentos son uno de los sectores que más ha sufrido este incremento. Claro, bueno, y hablábamos más temprano de qué pasa con los precios que se van incrementando y en realidad podemos tomar como modelo los precios cuidados, ese tope a algunos productos que hay que decir una cosa, abriendo paréntesis, son difíciles de encontrar en algunos casos porque no están claros, ni en colores, es dificilísimo. Digo, porque no están correctamente identificados, ¿no? Más allá de que alguna persona mayor además puede tener el doble de dificultad y deberían ser accesibles, ¿no? Sobre todo para aquellos que tienen algún tipo de dificultad. 2 más 2 es 4. Pero ¿qué pasa también? En algunas ciudades, me decían recién, me pasaban recién el reporte, o sea, nosotros no los encontramos, no los tenemos. Hay ciudades donde directamente no existen, no están en góndola. ¿Y qué pasa entonces con aquellas personas que no pueden acceder a productos de mayor calidad o mayor marca y no pueden pagar más? Deberían tener esa opción. Lo cierto es que la brecha con los precios que no tienen tope es altísima. Sí, hay que decir también que a lo largo de los últimos 2 años el gobierno le había sacado, llamémoslo, intensidad al programa de precios cuidados y por ende también le había sacado intensidad a lo que era la supervisión. Se había descuidado. Sí, exactamente, digamos, no los podías encontrar en ningún lado prácticamente. Cada vez que lo mencionábamos, casi era una situación medio irrisoria, porque la realidad es que en muchos supermercados directamente no están, o hay 3 o 4 productos, son casi 500, o sea, realmente se tendrían que ver en la góndola, pero no los encontrás. Claro, hay varias cuestiones que hay que ir analizando, les vamos a hacer en detalle, sobre todo, primero, rubros de alimentos que solamente esta semana ya han remarcado de una forma realmente exorbitante. Eso es lo primero que vamos a estar repasando. Después, ¿cuál es la diferencia entre un producto de lo que es el programa de precios cuidados y lo que son los productos llamados liberados, es decir, aquellos que no están dentro del plan? Sí, que puede llegar al 57%, que es muchísimo realmente. Así es. Bueno, y hablamos de qué pasa con la carne. Sí. La carne se encareció 12% la semana pasada. Arrancó esta semana con otro ajuste de 2 pesos. El kilo de media res ya vale 95 pesos. Claro, por eso algunos, y a través de redes sociales, nos dicen, no, la última vez que me hice un asado, tengo el recuerdo, pues saqué la foto y todo. Ni hablar en el caso de una familia numerosa. Claro. El kilo promedio ronda los 120, carne picada común, y 180, por ejemplo, el vacío. Sí, son precios que la verdad que uno no está acostumbrado a ver. Bueno, son cada vez más comunes, sobre todo en lo que son las carnicerías. Si te vas a un supermercado, Dani, incluso puede ser más caro todavía. ¿Por qué? Bueno, por distintas cuestiones. Obviamente los supermercados recargan más porque muchas veces están más cerca o te solucionan el tema de realizar la compra en forma completa. Te ahorras tiempo, se supone. A veces lo terminás pagando más en lo que es el producto. ¿Por qué es importante la carne? Bueno, primero, porque forma parte de lo que es la canasta básica. Segundo, porque es un alimento que en la Argentina la verdad que tiene muchísima tradición y que en rigor alimenta más que otras cuestiones, por ejemplo que las harinas. Entonces una familia trata de no resignar lo que es la alimentación a través de la carne porque tiene proteínas y porque la verdad que en algún momento, no ahora, pero en algún momento tuvo un valor relativamente, lógico para ser considerado uno de los principales países exportadores de carne al mundo. Es decir, tenemos carne, la exportamos, bueno, en rigor también habría que abastecer a lo que es el mercado interno. A veces pasa y a veces no. En este caso lo que estamos empezando a registrar es que como se devaluó la moneda, el dólar, que toma como referencia el precio de la carne de exportación, termina impactando en lo que es el valor que terminás pagando, que tenés que pagar para comprar un kilo de carne a nivel local. Sobre todo se ven los cortes, los cortes que estábamos repasando. Bueno, mira, por ejemplo, porque hablábamos del kilo de asado, un asado, el último asado que hiciste, ¿para cuántas personas? No sé, más o menos. 4, 5, siempre que hago. ¿Cuántos kilos? Y no sé, digamos, 4 kilos más o menos. Porque tenés que comprar 4 kilos de carne, mira, 4 kilos de asado, 170 pesos el kilo. No haces un asado por menos de 1.000 pesos. Bueno, claro, esa es la cuenta. Hablamos de carne nada más acá, 170 el kilo. Bueno, y a eso obviamente uno le tiene que comprar verdura. El kilo de lechuga sigue 100 pesos.
Sigue 100 pesos. Sí, ¿te acuerdas que en un momento se dijo que bueno, podía llegar a bajar por alguna cuestión? La verdad es que no, eso es lo que pasa también, que los precios suben y después no vuelven a bajar nunca más, solo eventualmente, ¿no? Y el último era el kilo de paleta. Bueno, nos lo perdimos. Vamos a los aceites. Total, de carne ya vimos demasiado. Hay que remarcar que estos son... A ver, los ajustes de esta semana, porque parecen, digo, si uno por ejemplo piensa que estamos repasando lo que son los ajustes de los últimos 3 meses o 4 meses, no. Son las remarcaciones de esta semana, tal y como los supermercados están recibiendo las listas de precios. ¿De quiénes? Bueno, obviamente de los proveedores, los principales proveedores. Son rubros que son, desde todo punto de vista, neurálgicos. ¿Por qué? Porque son productos que también se exportan en la Argentina. Por ende sufren mucho más lo que es, por ejemplo, una devaluación. En rigor, los que la sufrimos más somos todos nosotros que los tenemos que pagar, digamos, ¿no? Claro. Básicamente es eso. Bueno, en el caso de los aceites, ¿y qué es lo que pasa con la harina, con el aceite? Bueno, también es el caso de la carne, uno puede prescindir, pero lo importante es que esté en cualquier dieta balanceada, ¿no? En el caso de los aceites, es un alimento que en realidad se usa para todo. Todo en la cocina tiene aceite, cantidad mínima, máxima, hasta para hacer una torta, para una tarta, por ejemplo, hasta lo que uno le pone a la asadera, más allá de que veo que sos de el hacer alimento tartas, no lleve. por ejemplo. No, de todo, bueno, para la ensalada, por ejemplo, y muchas cosas más, ni hablar para freír, donde se usan cantidades mucho mayores, pero es un elemento que se utiliza para todo y como nexo en una gran cantidad de comidas. Bueno, los aceites de mesa se encarecieron entre un 10 y un 14% en las últimas horas. En algún momento había un acuerdo, ¿te acordás, Hugo? Para que finalmente no se incrementaran los precios del aceite. Claro, durante mucho tiempo, sobre todo, estaban incorporados a lo que era justamente el plan precios cuidados. Entonces el precio de algunos aceites, no el aceite de oliva, pero sí el aceite mezcla, el aceite de girasol, el aceite de maíz también, pero en menor cantidad, tenían prácticamente un precio que a veces daba la sensación de que estaba permanentemente congelado. ¿Por qué? Porque se había hecho un acuerdo con el gobierno que permitía exportar grandes cantidades de aceite, pero si se reservaba una cantidad importante para abastecer el mercado doméstico. Por eso se lo puso dentro de lo que era el programa de precios cuidados. Hoy, obviamente, dentro de lo que es precios cuidados hay aceites, pero claramente, tienen otra connotación desde el punto de vista de la dinámica en la cual se van reajustando los precios, ¿no? Bueno, y otras cuestiones básicas, como por ejemplo café, té, yerba, sobre todo la yerba. Bueno, ¿cuántos kilos se compran y se consumen en una casa con un grupo familiar que toma mate todos los días, a la mañana y a la tarde? Más allá de que no estamos hablando de alimentos, nutritivos, ¿no? No, infusiones en este caso. Se puede prescindir, pero bueno, tiene que ver con Yo tomo la todo, costumbre. café, té, yerba mate, Sí, todo. claro, desayunar un café con leche, por ejemplo. Bueno, las empresas anunciaron una alza de 8%, promedio desde este lunes. Claro, de vuelta, porque a mí me parece increíble, pero cuando realmente vos ves los listados de precios, la verdad es que son incrementos que se han dado en las últimas horas. 8%, 8% no es una cifra menor, es realmente muchísimo. Piensen ustedes que la inflación en promedio que mide el INDEC va del 2 al 2,5%. Bueno, estamos hablando acá de una incorporación de lo que es a la lista de precios de sumas del orden del 8%, que se suma, Dani, a lo que dice ahí, al 6% de hace 15 días. Bueno, también ese es un punto importante, porque en algunas cuestiones se alega generalmente que, había tarifas que estaban desactualizadas o había precios que de pronto... No, acá estamos hablando de aumentos que se dieron durante los últimos 2 años constantemente, que se siguen dando, incluso cuando la semana pasada hubo un aumento de 6%. Estamos hablando de 6 más el alza de 8% de ahora, de este día lunes. Sí, así es. Bueno, obviamente tiene que ver en muchos aspectos con distintas cuestiones que están vinculadas, obviamente, a la política de precios de lo que son los principales productores de alimentos en la Argentina. Pues sabes que en muchos aspectos, muchos de estos alimentos que estamos viendo, bueno, no el caso de las carnes, ¿no? Donde claramente hay proveedores que tienen que ver más con la cuestión frigorífica y que en muchos aspectos son grupos extranjeros, no son grupos de la Argentina. Pero el resto de los alimentos que estamos repasando, yo te diría que en líneas generales, entre 2 y 3 empresas son aquellas que proveen hasta el 80% del total de estos alimentos. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que es una especie de oligopolio. Se ponen de acuerdo, suben los precios todos y obviamente vos no tenés opción. Cualquiera que elijas, en general tenés una remarcación de precios. Ya vamos a los lácteos, antes de que te lo lleves. Mira, las hierbas treparon en promedio 6%. Se lo llevó igual. Y se lo llevó igual, y eso que me apuré. Bueno, porque venía el té, el saquito de té, el mate cocido, yo qué sé, 20%, el caso del té en saquito. Bueno, ahora sí, vamos a los lácteos.
lácteos. Y claro, ¿qué ha pasado con los lácteos en los últimos tiempos? Bueno, hubo una caída notable en lo que es el consumo de leche, lo primero que podemos decir. ¿Qué significa? Bueno, que aquellas familias que, en lo más básico, ¿no? Como darle un café con leche, una taza de leche a los chicos, han dejado o han mermado, para decirlo con la palabra correcta, ese consumo. Claro, ¿por qué? Porque hubo aumentos. Sí, Dani, bueno, este es uno de los datos que en general aquellos que se dedican, economistas, analistas, funcionarios que se dedican al desarrollo social, lo que siempre miden es el consumo de lácteos, porque se supone que es lo último que va a resignar una familia. Claro. En lo que es el consumo. Bueno, en este caso, incrementos del 4 al 7%. La Argentina, la verdad, que tiene una tradición enorme en este sentido, en el sentido de intervenir en el sector lácteo. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente, ya desde la época de los años 80, siempre se vigiló el sector lácteo por ser justamente muy sensible a las crisis económicas. Es decir, básicamente cuando vos tenés una situación de una economía inestable, tenés que apuntalar a que, bueno, a que haya productos como los lácteos, el pan, en general, bueno, las carnes eventualmente si se puede, a que esos productos no tengan movilidad en los precios. ¿Por qué? Porque si no terminan generando mayor pobreza. Claro. Entonces, si vos apuntarás los precios y decís, bueno, que no se muevan hacia arriba, bueno, precisamente eso es lo que tiene como impacto positivo, es que, bueno, no termina generando mayor cantidad de pobreza. Bueno, en este caso, incrementos del 4 al 7 y las fábricas que generalmente intercalan lo que son los ajustes de precios, es decir, te sube la leche una semana, te sube el yogur otra, el queso, crema otra semana. ¿Por qué? Porque no se aplican en conjunto. Bueno, en este caso está subiendo todo al mismo tiempo. Esta es la mala noticia. Las remarcaciones vienen directamente con todos los rubros dentro de lo que es el sector lácteo. Así es. Bueno, es preocupante, sí. Y sobre todo teniendo en cuenta, y si empezamos a analizar otras variables que tienen que ver con salarios que no se han incrementado, paritarias que se cierran un 15% y que cuesta llevarlas más allá, ¿no? Tarifas que se han incrementado también. Bueno, sí. Todo eso sale de un mismo ingreso y claro, es la frazada corta, ¿no? Que no alcanza, esa es la sensación que da. Sí. Cuando hablamos de alimentos tan básicos es muy triste. Bueno, protestas en el Hospital Garrahan, tiene que ver con despidos.